Bueno, listo, sí, ya me está dejando. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en el sexto congreso, en la sexta edición del Congreso de Retina Murcia y la segunda edición internacional del Congreso de Retina Murcia. Esta es una sesión que vamos a tener con el doctor Carlos Mendoza Santiesteban, un enorme especialista en distrofias hereditarias de retina, que trabaja en la Universidad de Florida actualmente, pero les voy a contar un poco su trayectoria, mínimamente, porque si no vamos a hablar todo el tiempo de su trayectoria, porque es realmente impresionante, y un gran amigo que realmente agradecemos muchísimo que esté aquí presente, porque justamente como este es un congreso de pacientes para pacientes, la idea es que él nos pueda dar su visión sobre cómo estamos con respecto a las distrofias de retina, con respecto al diagnóstico y especialmente sobre las terapias en marcha y para dónde vamos. El doctor Carlos Mendoza Santiesteban es profesor de oftalmología clínica en el Bascom Palmer Eye Institute, en la Escuela de Medicina, en la Miller School of Medicine de la Universidad de Miami, neurooftalmólogo y oftalmólogo, es director médico de electrofisiología visual en New England Eye Center de Boston y en la Tufts Medical Center, neurooftalmólogo en el Centro de Disautonomía Familiar, el Departamento de Neurología de la Universidad de New York y del New York Langone Medical Center, y presidente y fundador del PANAIRD. Y la primera pregunta es justamente, Carlos, por favor, contanos qué es el PANAIRD, contale a los pacientes de Murcia y del resto de Iberoamérica que están escuchando, qué es el PANAIRD y cuáles son sus objetivos. Oye, Marcela, muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso, hablándole a pacientes. Sabes que es una de mis cosas favoritas y bueno, hacerlo en español para pacientes de España, pues es todo un privilegio. Bueno, el PANAIRD es una organización que comenzamos hace ya algunos años y tú, de hecho, eres miembro fundador de esta organización y la empezamos por una necesidad, yo creo que una necesidad histórica que teníamos especialistas en enfermedades raras de la retina. ¿Qué más? Sí, sí, continúa. Pues nada, este grupo de especialistas en enfermedades raras de la retina, que acá son conocidas como enfermedades huérfanas, pues andábamos como huérfanos por el mundo también sin encontrarnos y tuvimos la oportunidad durante un congreso acá en Miami de Bascom Palmer, pues en un curso de electrofisiología, pues conocernos, ponernos de acuerdo y sobre todo darnos cuenta de que teníamos las mismas necesidades y era básicamente tener la oportunidad de un foro común donde intercambiar experiencias, donde discutir casos clínicos, donde actualizarnos en los conceptos actuales del diagnóstico y el manejo de estas enfermedades. Y así surgió PANAIRD. Por tanto, PANAIRD es ante todo una necesidad de un vacío que se había creado durante años y que además estuvo pues fomentado con el desarrollo de los últimos años de especialidades fundamentales como ha sido la genética en el área de enfermedades raras de la retina y también el desarrollo en áreas de clínica. Por último, el desarrollo de opciones de tratamiento que no existían antes para muchas de estas enfermedades, como la terapia génica, las terapias con células madres, etcétera, pues también le ha dado un impulso y ha hecho que muchas más personas pues se sientan motivados a participar. Y así fue como nos encontramos, así decidimos crear este grupo. Y esto es un grupo esencialmente académico. Es un grupo que nos reunimos semanalmente durante unos 9 meses al año para discutir y aprender de distrofias de retina. Lo hacemos todos los lunes. Tenemos un ciclo de 3 semanas donde discutimos casos clínicos en una semana. Después hacemos una discusión de la literatura científica alrededor de esto y por último en la tercera semana se da una conferencia. Y esto ha resultado ser una fórmula que por ahora no funciona muy bien. Empezamos con unos apenas 30 miembros que nos encontramos en Miami y somos más de 250. Y yo diría que cada lunes hay por lo menos alrededor de entre 30 a 60, a veces más, reunidos pues sistemáticamente, semanalmente discutiendo. Entonces esto es PANAIRD y PANAIRD también tiene el objetivo de ayudar a fomentar la investigación en este campo. Y entonces otro de los grandes proyectos que tenemos, ya no solamente el proyecto de aprender o académico, sino también el proyecto de fomentar la investigación. También tenemos la idea de crear becas para subespecialización en el área de enfermedades raras de la retina, y eso ya se está logrando en algunas universidades.
y nada, es un grupo al cual es un privilegio, en mi opinión, pertenecer y con el cual yo en lo personal he aprendido y he crecido muchísimo en los últimos años. Todos aprendemos un montón y además yo creo que cumple una necesidad muy importante de llegar hasta el último rincón, es decir, porque justamente uno de los principales problemas que tenemos en las organizaciones de pacientes en todos los países es la poca cantidad de especialistas en este tipo de patologías. Entonces, por ahí son especialistas que son excelentes en otras áreas, pero que no tienen experiencia en distrofias de retina. Y claro, y ni hablar si además de todo estamos hablando en toda América, por ejemplo, pueblos pequeños o ciudades muy aisladas o centros muy aislados, donde de repente ese mismo especialista que es bárbaro realmente tiene es decir, ve un solo paciente en su vida y de repente se encuentra con un fondo de ojo difícil de identificar y justamente el hecho de que nos pueda consultar directamente me parece una cosa fantástica porque hace que podamos llegar a gente que, digamos, llegar realmente a poblaciones que si no, no hubieran tenido el acceso. Para los pacientes es imprescindible preguntar, por ejemplo, inicialmente, bueno, fantástico, me diagnosticaron una distrofia de retina. La primera pregunta es, ¿me voy a quedar ciego? Obviamente, no hay ninguno que no pregunte esto y la realidad es que hemos aprendido a lo largo del tiempo a que la respuesta es contestalo vos y ¿qué hacemos? ¿Cómo enfocamos al paciente que llega a la clínica inicialmente? ¿Por dónde empezamos? ¿Y cómo planteamos lo que tenemos que hacer clínicamente, genéticamente? O sea, ¿por qué tenemos que hacer medicina de precisión? ¿Qué es lo importante en esto? ¿Cómo enfocás vos la atención del paciente? ¿Y cómo tendríamos que trasladarlo para que se haga en todos lados de esa manera? Marcel, sin duda alguna, esta especialidad de medicina existe porque existen pacientes afectados con estas enfermedades y yo creo que eso es un concepto que cualquier profesional que se dedique a este campo, sea médico o paramédico, tiene que tenerlo muy claro. O sea, nosotros estamos aquí para servir pacientes con enfermedades raras, severas, que afectan la visión, algunas de carácter pues permanente y fulminante. Y eso es un concepto que siempre hay que tener claro. Nosotros estamos aquí por nuestros pacientes y los pacientes que están al centro. No es la investigación, no es la academia, es el ser humano sentado frente a nosotros. Cuando yo tengo un paciente que me llega por primera vez, y yo creo que muchos de los que están oyéndonos pues lo experimentaron, es un paciente que llega lleno de miedo, de incertidumbre. Es un drama no solamente para él, sino para toda su familia que se está enfrentando por primera vez a una situación totalmente inesperada. Y por tanto, el diálogo y la interacción de las dos partes, la parte médica, profesional, el paciente y su ambiente social es crítica, es crítica. Yo creo que la medicina, no solamente en este campo de enfermedades raras, sino en sentido general, ha ido evolucionando en los últimos años. Entonces nosotros los médicos ya no somos más los dioses que dirigimos y dictamos lo que un paciente tiene. Sencillamente somos facilitadores, somos moderadores de un proceso de salud en el cual tenemos que a un individuo hacerle entender qué es lo que está sucediendo, en este caso con su visión, cómo caracterizarla mejor, cómo definirla mejor y por último, cuáles son las opciones para ayudarlo. Cuando yo tengo un paciente que llega a la consulta, pues nada, empezamos por las cosas básicas. A mí me interesa mucho saber su historia personal, su historia familiar. Y cuando digo la historia familiar no me refiero solamente a los pedigrís y los árboles genealógicos que tenemos que hacer, que son muy importantes, incluso saber cosas básicas de qué vives, cómo vives, en qué trabajas, cuál es tu situación social, cuántos hijos tienes, estás casado, quiénes son tus hermanos, cuántos tienes. Y además de estar construyendo, por supuesto, el árbol genético con toda la información que eso nos da, pues también nos estamos enterando de cuáles pueden ser las necesidades más apremiantes de un paciente de este tipo. O sea, si es un paciente que no tiene descendientes, pues ahí la parte del consejo genético va a ser muy importante para que entiendan las probabilidades de sus descendientes para tener la enfermedad. Si es una persona ya de edad avanzada, pues entonces saber cuáles son las características de su familia y cómo el diagnóstico en esa persona impacta a los otros. Entonces el elemento aquí de familia, historia familiar y social es muy importante. Y de ahí sacamos, bueno, los patrones genéticos más comunes que conocemos, que si es una enfermedad de característica dominante o recesiva o ligada al sexo, fundamentalmente. Yo creo que la historia médica del paciente es muy importante. Hay que saber que muchas de estas enfermedades que afectan la retina de manera hereditaria, pues son enfermedades que no son solamente circunscritas al ojo.
le llamamos enfermedades sindrómicas y no sindrómicas. Las enfermedades sindrómicas pues tienen alteración en otros órganos y tejidos fuera del ojo. Y es muy importante conocer cuál es la historia médica personal de ese paciente en general. Y también la historia médica general de la familia, no solamente oftalmológica. Saber si hay historia de enfermedades del riñón, del corazón, del hígado, del cerebro, si hay historia de enfermedades metabólicas. Esto es muy importante. Y eso es otro elemento pues, que nos interesa mucho. Hay veces que el paciente no tiene idea de que tiene algún padecimiento fuera del ojo y muchas veces somos nosotros los que tenemos que guiarlo a él y a los otros especialistas a buscar ciertos elementos en la salud general de este paciente. Entonces yo creo que esta es la primera parte que es probablemente donde hay una gran parte del diagnóstico. Yo creo que el segundo elemento entonces va a ser la caracterización de cómo se ve el ojo, la retina, el estudio de este paciente y también los resultados de las pruebas complementarias que les hacemos. Y a esto le llamamos la caracterización del fenotipo, cómo se ve la retina del individuo y sobre todo cómo funciona la retina del individuo. Y para eso tenemos toda una serie de pruebas que por suerte en los últimos años han progresado mucho. Estudiamos la función visual a través de técnicas que se ven en todas las consultas, como agudeza visual, la visión al color, la sensibilidad al contraste, pero a veces hacemos ya hoy en día pruebas un poco más sofisticadas, como algunos campos visuales un poco más específicos, como la microperimetría, o hacemos pruebas de adaptación a la oscuridad, o hacemos pruebas de movilidad que se usan mucho hoy en día para el estudio, y sobre todo en algunos clinical trials. Ese es el estudio de la función visual. Pero también estudiamos la estructura de la retina. Y esa estructura de la retina se estudia a través de imágenes fundamentalmente. O sea, hoy en día tenemos todo un arsenal de imágenes para mirar el fondo de ojo, que no son solamente las fotos clásicas, sino múltiples otras tecnologías que incluyen, por ejemplo, la tomografía de coherencia óptica o el llamado OCT, que hoy en día es casi como una biopsia, es como poder mirar al ojo o a la retina con resolución microscópica sin siquiera tocar al paciente. Esto era algo que 15, 20 años atrás parecía ciencia ficción y hoy en día lo hacemos en la consulta. Tenemos también algunos tipos de angiografías muy específicas para mirar la circulación sanguínea en la retina. Tenemos algunas imágenes de tipo de autofluorescencia que nos permiten entender cómo algunos fluoróforos o sustancias en la retina se comportan y nos dan información importante de qué áreas pueden estar más afectadas. Y en fin, tenemos todo un arsenal de técnica para estudiar la estructura de la retina. Yo pienso que el tercer elemento es también estudiar cómo funciona la retina, pero de manera objetiva. Y ahí entonces existe un grupo de técnicas que son las técnicas de electrofisiología, que muchas veces son determinantes para orientarnos hacia qué lado se va mejor el diagnóstico. Y al final, no por último y menos importante, son la caracterización genética de estos individuos. Y entonces yo te diría que ese es como el abordaje inicial que hacemos en una primera consulta. Por supuesto, todas estas pruebas no se pueden hacer muchas veces en una sola visita. Se imaginan que a veces necesitamos 2, 3, 4 visitas para completar todos estos estudios. Y solamente con la información de estos 4 elementos, su historia, la caracterización del fenotipo, la caracterización de la electrofisiología y el genotipo, es que podemos realmente sentarnos a tratar de armar como un rompecabezas y tratar de entender con qué enfermedad estamos lidiando. Perfecto. Por eso, relacionando esto con justamente uno de los mayores intereses de los pacientes, asumamos que en este tipo de patologías, donde en general no tenemos tratamientos, obviamente la mirada del paciente se enfoca hacia el investigador, porque lógicamente está esperando que salgan esos tratamientos. Entonces, buena parte de todo esto que vos comentaste, me parece, digamos, es importante entender que se hacen centrados en la persona. Obviamente, todo lo que hacemos es centrado en la persona, porque además todos nuestros países han firmado las convenciones de derechos de la persona con discapacidad, por lo tanto, esto se centra en la persona y no en el objetivo de investigación, pero al mismo tiempo construye el conocimiento necesario para que esa investigación finalmente nos termine dando la respuesta al tratamiento que necesitamos. Entonces, es decir, justamente a mí me parece importante señalar que
todo esto que ustedes como oftalmólogos y como especialistas, distintas disciplinas, analizando lo que se ve en el paciente, la clínica del paciente, transforma esto en formas de seguimiento también en los clinical trials. ¿Por qué? Porque, digamos, partimos de una base con lo que ese paciente tiene, con lo que trae y demás, cómo puede evolucionar, por ejemplo, frente a una terapia específica, cuáles son los puntos que tiene que evaluar, cómo transformar esos puntos en los objetivos de un trial, específicamente un ensayo clínico, para ver si ese ensayo clínico está funcionando o no, precisamente por un lado para dotar de seguridad al ensayo, con la enorme ventaja que tiene el ojo de ser un órgano casi aparte del sistema y entonces permitirnos mirarlo más fácil que si tuviéramos que mirar el hígado. Pero al mismo tiempo que toda esa caracterización del paciente también sea información que sirva para generar esos trials. ¿Cómo trasladamos eso? ¿Cómo lo pasás al ensayo clínico? Vos que te ocupás de ensayos clínicos en Bascom Palmer. Claro. No, has tocado un punto muy importante, Marce. Nosotros, toda esa información que obtenemos del examen diario de muchísimos pacientes, pues todo eso va a grandes bases de datos que nosotros tenemos hoy. Yo pienso que es uno de los privilegios de los centros académicos tener bases de datos muy extensas. Las bases de datos no solamente son científicas, también muchas de ellas vienen de las asociaciones de pacientes, lo cual es muy importante también. Pero con toda esa información médica, científica, pues podemos entonces proceder o seleccionar quiénes son los pacientes que son candidatos a determinados estudios. Yo creo que el último elemento de los cuatro que yo mencionaba antes en el diagnóstico, pues es el estudio genético. Y el estudio genético hoy se convierte en una necesidad en todos los pacientes con enfermedades hereditarias de la retina, no solamente para el diagnóstico final y correcto, sino porque muchos de los estudios que hacemos hoy en día, pues están basados en el tipo de mutación o variante genética, el cambio en el DNA, que es el mapa de las proteínas del organismo, pues que el paciente tiene. Entonces, ese tipo de caracterización es importante. Yo diría que hoy en día los estudios se dividen en dos grandes grupos. Aquellos estudios que son asociados a una mutación específica, a un cambio específico en el ADN, o aquellos estudios que van a tratar grupos de enfermedades en general. Y entonces en eso tenemos toda una mezcla de ellos, ¿verdad? Incluso hay toda una línea hoy en día de tratamiento genético, pero que se llama agnóstico, que no van directamente a una mutación específica, sino que tratan a un grupo grande, discúlpeme, de pacientes. Entonces, un primer paso es esa caracterización clínica y genética de todos estos pacientes. Ahora, ¿cómo decidimos entrar en los trials? Pues muchas veces va a depender de las opciones prácticas que tenemos. Tenemos opciones de tratamiento que se basan, por ejemplo, en sustancias neurotróficas que lo que hacen es mejorar la salud, la nutrición de la retina y que nos permiten quizás prolongar durante más tiempo la retina y no afectando la mutación, pero sino solamente tratando de mantenerla en el mejor estado posible. Esas no son mutaciones específicas, ahí se pueden enrolar grandes grupos de pacientes. ¿Okay? Tenemos otro grupo de tratamientos que son los tratamientos con terapia genética que se han desarrollado mucho en los últimos tiempos y esos son mutación específica. Tenemos los otros que son, por ejemplo, las terapias de células madre que pueden ser no necesariamente mutación específica. ¿Okay? Y tenemos algunos otros que están viniendo que tienen que ver más con la sustitución de tejidos completos, el uso de los chips o las prótesis retinales. En los estudios, en los trials que son mutación específica, pues entonces ahí es donde las bases de datos son muy útiles. Y entonces, por ejemplo, una compañía, una gran compañía farmacéutica o una universidad ha desarrollado un nuevo producto que es capaz de alterar o cambiar o reparar una mutación en el ADN y entonces Salmonte hace una convocatoria a los grupos académicos más grandes para contribuir a esta investigación y hacer la propuesta. Y ahí donde los números de pacientes por mutaciones pues son importantes. Y es ahí también el rol donde organizaciones como PANIRD pueden ser realmente relevantes, porque cada uno de nosotros por sí solo, aunque estemos en los centros más prestigiosos y tengamos bases de datos relativamente grandes e importantes, no vamos a hacer mejor que todo el esfuerzo junto de muchos especialistas de varias localizaciones geográficas. Entonces, ahí eso va a ser importante. Nos solicitan entonces cuántos pacientes tienen con tal tipo de mutación específica. Nosotros hacemos una
caracterización, pero a veces también hay que decir, bueno, pero tienen que ser pacientes con esta mutación, pero con este rango de visión y con este estadio de la enfermedad y con tantas características de campo visual. Y así es como vamos haciendo el filtraje de los pacientes que al final son candidatos para clinical trials. Los clinical trials, a su vez, Marcela, también es importante que los pacientes sepan que se dividen en muchas etapas, ¿ok? Y no todas las etapas están dirigidas necesariamente a, a tratar la Claro. enfermedad con la dosis total. Hay siempre un estudio muy grande que lo hacen los investigadores básicos, y tú estás en ese grupo, donde se estudian pues las bases químicas y moleculares de la terapia que se quiere utilizar, cuáles son las características de la farmacología de esas moléculas, y todo eso se ensaya en animales de experimentación. Una vez que se ha demostrado que es efectivo en los modelos animales, pues entonces ahí pasamos a entonces lo que llamamos las fases 1, 2 y 3 de los clinical trials. Y de hecho las fases 1 y 2 hoy en día casi se mezclan en una sola y tienen que ver más que nada con la seguridad del medicamento, o sea, que no cree pues situaciones de salud peor en los pacientes que las que la enfermedad haya creado. Y la segunda, cuáles son las características del comportamiento y la eficacia de esa molécula que estamos dando, ¿ok? Entonces, esas dos características ya se buscan en las fases 1 y 2. Y por tanto, las dosis de medicamento que se usan son por lo general no las dosis que vamos a utilizar al final al tratarlo, sino puede ser un décimo de la dosis, un cuarto de la dosis. ¿Ok? Y ahí chequeamos qué cantidad de lo que ponemos pasa realmente a las células y a los tejidos y cuánto va a la sangre y si algo va al cerebro. Tenemos que tomar muchos parámetros ahí. Solamente en la fase 3 de los estudios es que ya utilizamos las dosis totales de lo que pensamos va a ser el tratamiento final que vamos a utilizar. Y entonces ahí ya se busca lo que es la eficacia de ese tratamiento. Y para estudiar la eficacia de ese tratamiento, entonces hay una serie de pruebas que se usan antes y después del tratamiento para validar esto. También muchos de estos estudios se hacen de manera aleatorias y algunas veces con placebo. Quiere decir que algunos pacientes reciben el tratamiento y otros reciben algo que se parece mucho pero que no es, y ni el investigador ni el paciente saben realmente lo que están recibiendo, y solamente un agente externo que no tiene nada que ver con los investigadores ni los pacientes pues analiza los resultados. Y eso es lo que llamamos medicina basada en la evidencia. Y eso es muy importante porque esa es la única manera hoy en día que tenemos realmente de comprobar de que algo que nosotros pensamos sirve, realmente sirve. A veces los investigadores somos muy entusiastas y con resultados en 2 pacientes nos creemos que ya tenemos la solución. Sin embargo, cuando eso lo llevamos a una escala grande de decenas o cientos o miles de pacientes, pues nos damos cuenta a veces que el efecto no es total. Y por último, una vez que ya tenemos un resultado, entonces pasamos ya después de la aprobación por las agencias regulatorias, como puede ser la ENA en Europa o la FDA en los Estados Unidos, pues entonces entramos a lo que se llama la fase 4, que es la fase de vigilancia y ya de estudio generalizado en poblaciones. Entonces, así es como se conducen los estudios y también así es como se seleccionan los pacientes para ello. Bueno, perfecto. Por eso me parece muy importante que se entienda que obviamente que un ensayo clínico es un ensayo que va a responder las preguntas del investigador y que no tiene como objetivo central curar al paciente. O sea, si ya que estamos lo curamos, fantástico, pero muchas veces los pacientes piensan que el hecho de no poder acceder a un ensayo clínico en una fase determinada porque no lo seleccionaron y demás, le impide el acceso a sus posibilidades de cura. Y no es así, o sea, el ensayo clínico necesita responder a determinadas cuestiones minimizando las variables. Entonces, obviamente, una vez que se pasa ya sí a la población general, ahí por supuesto va a poder acceder cualquiera en cualquier condición. Sin embargo, durante el ensayo clínico, obviamente es potestad del director del ensayo definir quién va a entrar y quién no, porque porque lo que necesita es poder responder a esa pregunta inicial. Ya que hablaste de todas las fases del ensayo, me parece, digamos, que está bueno, porque tenemos Luxurna circulando por el mundo, que cuentes un poco la experiencia. Vos tenés muchos aplicados en Bascom Palmer, creo que digamos, los pacientes ya conocen algunos pacientes que han tenido la aplicación, y está buenísimo que vos nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia, cómo sigue siendo esa experiencia, para arrancar con terapia génica, que en particular es este tipo de ensayo, y después tomamos algunos otros tipos de terapias que se están probando actualmente para que la gente sepa en qué estamos, o sea, qué genes están trabajando, para dónde se está yendo. Todo el mundo quiere saber si le toca, si el suyo está en marcha o qué. No, Marcio, yo creo que habla de Luxturna. Luxturna fue el primer medicamento o el primer producto investigacional que ha sido llevado
por todas las fases de estudio y ha sido finalmente aprobado por las agencias reguladoras. Es un producto investigativo, es un producto que hoy en día ya es un medicamento y está dirigido a tratar o a sustituir la mutación patogénica, o no a sustituir, pero a reemplazar la producción de proteína normal por una mutación patogénica en un gen que se llama RPE65, que actúa en la base de la retina a nivel del epitelio pigmentario, completando pues una parte importante del ciclo de los pigmentos visuales. No voy a entrar en los detalles, pero digamos que es muy importante. Entonces, Luxturna fue una gran experiencia porque es un medicamento que tomó unos 15 años o más en desarrollarse desde que se empezaron los primeros trabajos de investigación en la Universidad de la Florida. Luego, un gran grupo de investigadores tomó estas ideas y las desarrolló mucho en la Universidad de Pensilvania. ¿Okay? Y realmente de ahí fue donde salió el grupo inicial. También en Londres hubo una contribución importante a esto. Y también te dice lo importante que es el trabajo en equipo. Ya hoy en día no es una persona que sola descubre el agente transmisor de la fiebre amarilla, como pasaba en el siglo XIX. Hoy en día realmente es trabajo en equipo. Y finalmente el Luxturna pues se convirtió en una realidad. Primero se trabajó en modelos animales y hay investigadores muy importantes que fueron capaces de demostrar cómo los animales pues mejoraban su comportamiento visual. También hay que decir que hubo que crear los modelos animales, ¿verdad? Porque las enfermedades de los humanos no es que las tengan los animales y a veces tenemos que crear por ingeniería genética este tipo de modelos animales y se hace a veces casi siempre en modelos animales menores como los ratones y después se va escalando a, a liebres, perros y eventualmente se usan los primates no humanos, ¿okay? Que son lo más parecido a nosotros. Y esto se desarrolló muy bien y luego pues se iniciaron las fases 1 y 2 de este estudio, que también tuvieron sus pequeños contratiempos al principio, pero finalmente se logró empezar la fase 3 en el año 2014 finales, que corrió de 2014 hasta el 2017. Y ahí se logró pues, estudiar un grupo grande de pacientes y se logró demostrar de que sí, que realmente el producto investigacional pues tenía el efecto que se esperaba y eso llevó a su aprobación. Realmente haber tenido el privilegio de participar en el episodio o en el primer viaje de terapia génica con Luxturna fue un poco como casi como una novela de ciencia ficción porque yo creo que todos los que aportamos un granito de arena a eso pues nos sentimos muy realizados y la realización de un investigador siempre viene por dos caminos. La realización del resultado científico, pero cuando ya tú puedes ver ese resultado científico aplicado en un paciente y dándole beneficio a un ser humano en concreto, pues eso alcanza una dimensión tremenda. Yo recuerdo que cuando hubo los primeros resultados con modelos animales, con perros, pues casi estábamos tan excitados como si estuviéramos viendo un humano ya mejorando y cuando se usan los primeros humanos, pues por supuesto, realmente la felicidad fue mucho mayor. Entonces yo creo que Luxturna es un gran ejemplo de trabajo en equipo, de colaboración científica, de estudios serios, de seguridad de que esto no va a afectar a los pacientes, que tenemos más posibilidades de curar que de dañar nada. Y así ha sido. Sí, en Bascom Palmer participamos en la fase 3 y luego en la fase 4 de posaprobación. Tenemos un gran número de pacientes tratados y cada vez nos sentimos más satisfechos. También entendemos cuáles son los pacientes ahora que son mejores candidatos, cuál es el rango de edad que mejor va a responder al tratamiento. Y hoy en día, pues nada, tenemos también experiencia de cuáles son las complicaciones asociadas al tratamiento, cómo manejarlas, cómo explicarlas, cómo si hay inflamación, cómo controlarla, si hay aumento de la presión, cómo controlarla. A veces también se producen algunos cambios en la retina, que son pequeñas atrofias que hemos visto ya después de un tiempo del paciente tratado, cómo manejamos, cuál es el impacto que tiene en la visión. El balance todavía es muy positivo, enormemente positivo sobre las ventajas que cualquier desventaja o complicación. Y yo creo que es un tratamiento que hoy en día nos abre las puertas a muchos otros. Tú preguntabas cuáles otros están, y no sé si O quieres sea, a hacer un ver, comentario. ya que se puso de moda durante la pandemia el tema del RNA, del RNA mensajero, de aprovecharlo para verificar si encontrábamos el RNA del SARS-CoV-2, etcétera, etcétera. A ver, la molécula intermediaria es el ARN mensajero. También tenemos terapias que en lugar de ir al ADN, van al ARN mensajero, los oligonucleótidos, por ejemplo. Contanos un poco en sencillo. Sí,
Como dice, es un poco difícil contarlo en sencillo, pero si lo ponemos, tratamos de ponerlo simple, el ADN es el mapa original de las proteínas y ese mapa tiene que ser traducido a proteínas que son con otro tipo de moléculas. Y el mensaje se transmite del mapa a esa fábrica de proteínas a través de otra molécula, que es otro tipo de ácido nucleico, pero en este caso es un ácido ribonucleico, y entonces es lo que se llama el ARN mensajero, que en vez de tener una doble hélice como esta que están viendo aquí detrás de mí, pues tiene una sola, ¿ok? Y es el que lleva el mensaje del núcleo hacia los ribosomas, que son las fábricas de proteínas de las células. Y entonces hay genes que son difíciles de tratar en el ADN original. Y entonces, pues una manera intermedia, un poco más fácil de hacerlo, es yendo directamente a este ARN mensajero, que es el que lleva ese mensaje, y ahí alterarlo. Entonces, bueno, varias de las terapias en los últimos años han estado encaminadas a sustituir ese ARN o a corregir ese ARN en su camino del núcleo al ribosoma. Son terapias que son más fáciles de desarrollar, llevan menos tiempo. Eh, una vez que uno tiene el modelo, pues las complicaciones de ese modelo son más predecibles y por tanto acorta el tiempo de desarrollo de las terapias. Pero también hay que tener en cuenta que como no arregla el mapa original, pues entonces hay que estar repitiendo ese tratamiento periódicamente. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos varias mutaciones en estudios como mutaciones tipo RHO, mutaciones CP290, mutaciones RS1 que también se han estado manejando de esta manera, mutaciones EYS que también se han estado intentando corregir de esta manera y algunas otras más también. Entonces, esta es una de las opciones sin duda que es el uso de los ARN o sea, de los oligonucleótidos antisentidos para reparar el ARN. Tenemos otras hoy en día también que están basadas, pues, básicamente en lo que es darle propiedades de respuesta a células que ya han desaparecido en la retina y, por ejemplo, si pierden los conos y los bastones, pues convertir en fotorreceptores otras células, como las células ganglionares o las células bipolares. Y eso es todo un área. Entonces, yo creo que la En este terapia... caso, perdón, Carlos, te interrumpo esto porque la gente está, o sea, los otros días tuvimos una charla con Nicolás Cuenca también, donde también Okay. algo propuso sobre esto, pero bueno, justamente por ahí, para que asocien que era lo mismo, estábamos hablando de esto, que es optogenética, que es una metodología donde se está combinando el uso de la terapia génica, es decir, que la terapia génica no sea el objetivo final, sino la herramienta a través de la cual se logra el objetivo de curar una patología determinada. En el caso de la optogenética en particular, que es un caso que les interesa particularmente, sobre todo a los pacientes que tienen enfermedades avanzadas, donde ya no hay fotorreceptores para tratar. Explicarles un poquito más a ver sobre esto, si. Claro. No, la optogenética es una idea que viene básicamente de utilizar secuencias de proteínas que son sensibles a la luz, que no existen en los humanos, de hecho no existen en los animales, algunas incluso vienen del mundo vegetal, de las algas, y se toman esas proteínas que responden a la luz y se pueden empaquetar en un virus o se pueden tratar de poner directamente en las células y ellas se integran a las membranas de las células y esas células que antes lo que hacían era recibir el mensaje de otras células jerárquicamente por encima de ellas, como los fotorreceptores, pues ellas ya no necesitan a los fotorreceptores y con esta nueva proteína en su membrana pueden ellas mismas reaccionar a la luz y convertirse en células fotosensibles. Entonces ese es el concepto de la terapia optogenética. Hay solamente 2 clinical trials en este momento en fases 1-2 con resultados que yo creo que son interesantes. Yo no creo que todavía tengamos todos los elementos para decir cuánto pueden llegar a mejorar. No esperamos que sean pacientes que van a recuperar una enorme cantidad de visión, pero que puede ser un paso intermedio entre esto y otros tipos de terapias que van a regenerar tejido, idealmente en un futuro. Y hay otras terapias más, como la terapia basada en la edición directa del ADN, y esa es la terapia de CRISPR, que también la pueden oír hablar mucho, y hay muchos documentales y películas y todo que se han hecho al respecto. Y en este caso la terapia CRISPR trabaja también en el ADN acá, pero en este caso sí corta y pega, como si fuese un documento en un ordenador,
corta y pega literalmente fragmentos en ese ADN. Es una terapia que es un poco más compleja de realizar, es tecnológicamente un poco, requiere un poco más de elementos tecnológicos para hacerla. También tiene la característica de que una vez que se hace esa terapia, uno está realmente cambiando de manera probablemente permanente el ADN del individuo. Por tanto, hay que estar muy seguro en lo que se hace, ¿no? Porque después no hay muchas opciones de regresar hacia atrás el cambio que se realizó y por tanto llevan estudios de seguridad mucho más exigentes. Y también te decíamos, como al principio, otras terapias que son de tipo genética, pero no van a un gen en particular, sino van dirigidas, por ejemplo, a aumentar la producción natural de determinados productos en la retina, como determinados azúcares que favorecen la función de la retina, y por eso lo menciono, porque pueden ver por ahí en los últimos tiempos han estado estos artículos. De hecho, hay un artículo importante en el New England Journal of Medicine que se llama Sugar for Sight, azúcar para la visión, y realmente trata un poco de esto, ¿no? De una terapia que no va a un gen en particular, pero usa la terapia génica para mejorar el metabolismo de determinadas células. ¿Okay? Entonces, esto es un mundo que cambia mucho y que está evolucionando. Y yo creo que nosotros, todos los que trabajamos en este campo, nos sentimos muy esperanzados. Porque si, Marcela, si tú y yo pensamos en el panorama de lo que teníamos hace 10 años y lo que estamos viendo hoy y lo que esperamos que va a llegar, pues yo creo que es una progresión geométrica, y una exponencial de todo o sea, el cambio, la aceleración, el conocimiento en esta área. Yo creo que los próximos 5 años nos van a dar un enorme empujón. Hay un montón de terapias que ya están en fase 3 y que realmente, o sea, pasando esta fase, funcionando en fase 3, van a tener posibilidades de realmente de ser aprobadas y llegar realmente al público. Y son terapias en general, o sea, obviamente han elegido esos genes por ahí porque eran más fáciles de atender que otros, pero también es cierto que son genes que por ahí, digamos, que están afectados en mayor cantidad de gente. Entonces, si bien Luxturna es para una población muy pequeña de pacientes en cada uno de los países, no sé, RPGR o algunas terapias que están en desarrollo, o mismo las terapias para neuropatía óptica de Leber, que no son genes nucleares, sino genes mitocondriales, y de repente hay varias terapias ahí. Bueno, ustedes tienen... Claro, no, y es bueno que menciones eso, porque mira, por ejemplo, yo creo que RPGR es uno de los genes que próximamente va a tener una terapia aprobada. Ok, hubo un primer ensayo que falló, pero falló por un diseño quizás no correcto, más que porque no hubiera respuesta al Claro. tratamiento. Ok, y ahora mismo tenemos 4 nuevos estudios en fase 3 comenzando para RPGR. Por tanto, yo estoy muy esperanzado con que esto va a suceder. ¿Se acuerdan cuando en el COVID estaban compitiendo Moderna contra Pfizer, contra Johnson Johnson? Y un poco que lo veo medio parecido. Los otros días hacía esa broma en una reunión, ¿no? De que yo creo que ahora sí va a salir probablemente una terapia que ya pueda ser demostrada, efectiva para RPR, coroideremia. También yo creo que es otra enfermedad que va a tener algo pronto. Yo creo que acromatopsia, a pesar de algunos tropiezos iniciales, se está comportando mucho mejor, y al menos algunas de las variantes yo creo que también van a tener aprobación. No tanto retinosquisis, muy difícil de manejar por las características de la enfermedad, pero también hay 2 trials nuevos empezando en fase 3. O sea, que yo creo que ahí tenemos un grupo de enfermedades que van a estar probablemente con opciones de tratamiento, como dices tú, en los próximos 5 años. Bueno, la verdad es que la idea era más o menos que nos dieras un panorama, que explicaras esto. Espero que medianamente, digamos, o sea, a ver, sos clarísimo explicando. Para nosotros siempre es un placer escucharte. Espero que todos los pacientes que estén escuchando esto también, o sea, sientan el entusiasmo que sentimos al escucharte, porque la realidad es que yo sé que, bueno, para vos es la pasión de tu vida, pero para nosotros es la vida de los Claro. nuestros. Entonces, obviamente para nosotros también es una pasión. Y la realidad es que es central que justamente
la idea de pasear un poco por estas preguntas, desde lo humano hasta lo científico, tiene que ver, por lo menos para una organización de pacientes o para organizaciones de pacientes, como somos en Retina Iberoamérica y Retina Murcia, Retina Argentina y todas las organizaciones de pacientes que estamos trabajando con los pacientes directamente, es fundamental que se unifiquen la genialidad científica, que es necesaria, absolutamente necesaria. A alguien se le tiene que ocurrir las ideas brillantes, pero se tienen que unir a personas con la empatía necesaria para entender qué es lo que le pasa a la persona que está del otro lado, entenderlo y acompañarlo, ¿no? O sea, el viejo axioma de que cuando, a lo mejor el médico no puede tratar, pero siempre puede acompañar. Y entonces eso, que para nosotros es central, porque realmente necesitamos eso para los pacientes, para nuestras familias, yo te agradezco enormemente, porque tengo clarísimo que eso se pasa en tu práctica diaria, tengo clarísimo que en todo el grupo que tratamos de formar esto pasa en forma permanente y que esto sea central para todos, creo que es fundamental para los pacientes. Así que bueno, te agradezco un montón, te agradezco un montón la charla, realmente espero que para todo el mundo sea igualmente provechoso, pero realmente me parece extraordinario que tengamos la posibilidad de escucharte hablando de estas cosas. Muchísimas gracias, Carlos. Encantadísimo haber estado acá, Marce, y yo creo que el último comentario sería que yo soy uno más de un ejército, ¿ok? O sea que tenemos muchísimos profesionales muy capacitados, de los cuales yo me siento profundamente orgulloso y afortunado de llamarles mis amigos dentro del Pan Early. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros pues, puede también motivarlos y explicarles alrededor de estas enfermedades, tanto como lo he hecho yo. Que Bueno, tengan un buen día, ¿ok? te agradezco muchísimo.